Satisfactoria, así fue la reunión informativa entre la Consejería de Agricultura del Gobierno riojano y las organizaciones profesionales para tratar las medidas que va a proporcionar el Ejecutivo riojano al sector agrario a lo largo de este año debido al impacto de la guerra en Irán y sobre todo por los insumos. Se trata de 6 medidas en las que destacan los 1.000 euros por explotación profesional y esa financiación bien sea privada o a través del SAECA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Reunión satisfactoria, como decimos, pero en lo que coinciden las 3 sopas es en la urgencia con la que se deben abordar estas ayudas. Sean eficientes, hace falta que sean rápidas. Estas ayudas que nos vienen pues van a venir más tarde, van a venir con retraso y lógicamente el sector pues está acuciando esa falta de rentabilidad, este incremento de los insumos. Cuando hay que hacer frente a los pagos, los agricultores es a partir de ahora, ¿no? A partir del mes de mayo, que es donde más se empieza a tratar, abonar, consumir gasoil, cosechar. Bueno, que cuanto antes pueda llegar ese dinero, mejor, porque realmente lo necesita. Bueno, y de un sector a otro, hablamos del sector del calzado, donde existe tensión. Los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT decidían que los delegados territoriales no van a acudir mañana jueves a la 5ª reunión del convenio estatal tras 4 encuentros sin avances con la patronal. La decisión llega después de esa primera movilización que se celebró ayer por la tarde en Arnedo, donde trabajadores reclamaban un convenio justo que garantizase el poder adquisitivo de un sector que da empleo a unas 3.000 personas aquí en nuestra comunidad. Los sindicatos advierten de que si no hay cambios en la negociación, no descartan convocar una huelga como la del 1 de diciembre de 2022, que recuerdan fue clave para llegar al acuerdo en el anterior convenio. Y hoy visita del ministro Ereu aquí a La Rioja. El gobierno autonómico pedía hace ya unos meses reforzar la potencia energética de la región tras considerar totalmente insuficiente la planificación eléctrica presentada por el gobierno de España. El Ejecutivo remitía una carta con sus peticiones al ministerio y aseguraba que no había recibido respuesta. Hoy el ministro de Industria contestaba asegurando que no se ha recibido ninguna petición por parte de La Rioja, pero sí que hay un compromiso. La planificación de la red eléctrica en los próximos años tiene que tener como objetivo, y es evidente que lo cumpliremos, el que no haya ningún proyecto industrial que quede sin la debida conexión al sistema eléctrico. Y más cosas que hablaremos hoy en Punto de Encuentro. Los recientes derrumbes y desprendimientos registrados en distintos elementos patrimoniales de La Rioja han vuelto a situar el foco en el estado de conservación de varios edificios históricos de la comunidad. El caso más reciente es el que se producía en San Vicente de la Sonsierra, donde el derrumbe de ese muro de contención junto a la iglesia de Santa María la Mayor ha obligado a revisar la situación de la zona afectada y evaluar también posibles daños en el entorno monumental. Este episodio se suma a otros incidentes registrados en los últimos meses, algunos relacionados con problemas estructurales, con el deterioro por el paso del tiempo o por la falta de mantenimiento. Una situación que ha llevado a administraciones, a técnicos a analizar el estado de conservación de diferentes elementos patrimoniales repartidos por toda la región. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar esta noche aquí en Punto de Encuentro, hoy con los portavoces parlamentarios. En esta ocasión por el Partido Popular estará Diego Bengoa, Sara Orradre por el Partido Socialista, por Vox nos acompaña hoy Héctor Alacid y por Podemos, Izquierda Unida, estará Enar Moreno. Como siempre, a los 4 les damos la bienvenida. En unos instantes después de la publicidad comenzamos. Hasta ahora.
Bueno, pues comenzamos ya esta tertulia de Punto de Encuentro, la hacemos con los portavoces parlamentarios. Esta noche nos acompaña Diego Bengoa. ¿Cómo estás? Buenas noches, hola, bienvenido. Está con nosotros Sara Radre, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas bienvenida. Noches. Está también Héctor Alacid, buenas noches. Buenas y Ana noches. Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, vamos a comenzar hablando del sector de la agricultura. Esta misma semana sabíamos que había una reunión entre la Consejería de Agricultura y las OPAs agrarias. Allí el resultado de la reunión fue de satisfacción, según han manifestado. Una reunión, como decimos, que tenía lugar el pasado lunes, si no me equivoco, para tratar las medidas que va a proporcionar el Ejecutivo riojano al sector agrario a lo largo de este año, debido al impacto de la guerra en Irán y sobre todo por los insumos. Se trata de 6 medidas en las que destacan los 1.000 euros por explotación profesional y esa financiación, bien sea privada o a través del SAECA. En lo que coinciden las 3 OPAs, eso sí, es en la urgencia con la que se debe abordar estas ayudas. Esta medida no va a ser una medida decisiva a la hora de que un agricultor se quede o se vaya, pero sí que puede ayudar un poco a paliar esta subida en los costes de sus materias primas. En ese sentido, la única inconveniente que tiene la ayuda es cuándo va a llegar al agricultor. Estimamos que esa puesta en conocimiento los agricultores y ganaderos de qué ayuda y qué cuantía van a recibir será por lo menos hacia el mes de junio, a finales, hasta entonces no se conocerá, ¿no? Queremos que nuestros productos tengan su valor, que haya rentabilidad dentro de las explotaciones, y lo que no queremos es supeditar que cuando haya un drama político, un drama de una guerra, como pasó con Ucrania, como pasó con la pandemia, ya pasa con Irán, que el sector primario sea la caja de recaudación de estas situaciones. Para que sean eficientes hace falta que sean rápidas. Estas ayudas que nos vienen pues van a venir más tarde, van a venir con retraso, y lógicamente el sector pues está acuciando esa falta de rentabilidad, este incremento de los insumos. Cuando hay que hacer frente a los pagos, los agricultores es a partir de ahora, ¿no? A partir del mes de mayo, que es donde más se empieza a tratar, abonar, consumir gasoil, cosechar. Bueno, porque cuanto antes pueda llegar ese dinero, mejor, porque realmente lo necesitan. Bueno, pues Diego, empezamos contigo. Una reunión que, como decimos, por las dos partes, ambas partes, fue satisfactoria, y que reclaman eso, ¿no? Que haya urgencia en que lleguen esas medidas. Sí, bueno, la verdad que hay que empezar diciendo que la situación que están atravesando el campo riojano, también la ganadería, también otros sectores que también se han tenido en cuenta a la hora de elaborar las ayudas, como puede ser la apicultura y el champiñón, que el Estado les había dejado fuera, pero el Gobierno de La Rioja sí que les reconoce, gracias a esa ley de administración, de simplificación administrativa que aprobamos el otro día en el Parlamento de La Rioja. Pues estas ayudas no solo creo que les van a venir muy bien, sino que les van a llegar bastante más rápido de lo que llegarían en condiciones normales sin esa ley de simplificación administrativa, ¿no? 10,7 millones que moviliza el Gobierno de La Rioja para paliar ese incremento de esos abonos, de ese gasoil y de esos piensos que come el ganado, ¿no? Y creo que en esas reuniones mantenidas con las OPAs, pues no cabe duda que han hecho sus reivindicaciones, han hecho sus peticiones, y muchas de ellas se han tenido en cuenta a la hora de elaborar estas ayudas. Un mínimo de 1.000 euros para cada ganadero o para cada agricultor, pero que se podrá haber incrementado según vayan justificando los gastos de más que hayan podido tener. Yo creo que son unas medidas muy necesarias, y creo que han sido bastante bien acogidas por todo el sector, ¿no? Todas las OPAs parece que se han pronunciado a favor de ellas, con más o con menos énfasis, pero no cabe duda que era un sector que necesitaba pues esta ayuda del Gobierno de La Rioja, y una vez más, pues después de reunirse con ellos, el Gobierno ha implementado estas ayudas. Bueno, pues yo tengo que diferir evidentemente del análisis que hace, porque realmente, eso de que todos han salido positivamente, yo creo que basta escucharlos para ver que no están así. O sea, una cosa es lo que el Gobierno de La Rioja diga, y otra cosa es lo que el sector agrario está viviendo en su día a día. Y es que yo creo que hay que desglosar las seis ayudas. Hombre, resulta curioso, decía 10 millones de euros que va a movilizar. Hombre, 10 millones de euros no va a movilizar. Es que, claro, hay 6 medidas en concreto. Una que es la de el mínimo de 1.000 euros por explotación,
para paliar las consecuencias. Bueno, eso puede estar bien, pero como siempre, bueno, pues se adoptan unas medidas que va a ser claramente insuficiente para algunas explotaciones e innecesario para otras. A venir bien, le va a venir bien a todo el mundo, pero como siempre estamos hablando de tarifas planas, de repartir dinero sin ningún requisito. Pero es que luego hablamos de las ayudas de minimis para la bonificación del 100% de los intereses de préstamos de hasta 35.000 euros y entre el 1 de enero y el 10 de noviembre del 2026. La realidad es que eso va a venir derivado de los fondos minimis, con lo cual va a haber un sector importantísimo, aquel agricultor que ya haya obtenido fondos minimis y que los tenga agotados, no pueden beneficiarse de esa ayuda, y realmente esos fondos ya estaban, van a incrementar o no van a incrementar. El incremento de la dotación presupuestaria para seguros agrarios, todos los años han incrementado más o menos en esos 250.000 euros de lo que estamos hablando. Y luego pues hablamos de una exención del pago de tasas de agricultura y ganadería en la ley de medidas fiscales del año que viene. Pero ¿y por qué no lo han hecho en este? ¿Y por qué no lo hicieron en el anterior? Porque es que realmente estamos hablando de quitar unas tasas que ellos mismos pusieron. Bueno, pues las pongo, las quito y encima ahora vendo que movilizo no sé qué. Y por último, pues ya en lo que es la risión, es la medida número 5, ¿no? El acuerdo con entidades bancarias para el adelanto de las ayudas de la PAC sin coste. Pero es que alguien ha estado con un agricultor. Todos los agricultores y las agricultoras de nuestra comunidad, si quieren, van a su banco y llegan a un acuerdo para que les adelante. La mayor parte de los agricultores ya reciben ese adelanto de las medidas de la PAC porque ya lo hacen las propias entidades bancarias. Ahora se lo quiere poner el gorro de que es una medida del gobierno que ya existía. Bueno, pues igual engañan a quien no tenga ningún contacto con la agricultura, pero la realidad es que es absurdo. Y ya el mantenimiento de los incentivos fiscales aprobados en 2025, ¿esto qué es? ¿Vendo lo mismo 20 años? Hombre, solo faltaría. Aprueban unos incentivos fiscales, se entiende que tiene una duración indefinida, ¿no? Por lo tanto, el mantenimiento no es movilizar ningún dinero. ¿Los incentivos fiscales no les gustan? No, o sea que... claro que no nos gustan. Claro que no nos gustan. Dígalo que no les gustan. Pues no, a mí lo que me gusta es que no vendan ustedes humo, que no se inventen y digan que movilizan 10 millones de euros. Que los agricultores paguen menos impuestos. Que ya estaban desde luego movilizados y realmente lo que han hecho, ¿sabe lo que nos anunciaron? Un PowerPoint. Y a mí, yo sí que creo que la situación es mucho más complicada que para pretender resolverla con un PowerPoint. La realidad es que lo que los agricultores y las agricultoras, ganaderos y ganaderas quieren no es otra cosa que poder vivir de su trabajo. Y para eso se pueden tomar una serie de medidas, que igual es mejor que el Gobierno de La Rioja se dedique a modificar o a instar las modificaciones legislativas necesarias para mejorar esa ley de la cadena alimentaria, que les paguen un precio justo a los productores, en definitiva, impulsar la rentabilidad de un sector que es vital para la supervivencia de la sociedad. Venga, Sara. Sí, bueno, pues suscribo todo lo que ha dicho la señora Moreno, prácticamente en su literalidad, y añadiría alguna cosa más. Efectivamente, bueno, pues es un poco la costumbre, ¿no?, a la que nos tiene ya habituados este gobierno, salir, bueno, pues con anuncios populistas sobre determinados tipos de ayudas, especialmente todas las que tengan que ver efectivamente con ayudas directas, como esos 1.000 euros más lo que sea que puedan sumar a esa ayuda directa de 1.000 euros, pues lo mismo para autónomos, lo mismo para agricultores, da igual, sea cual sea el sector, siempre el Gobierno de La Rioja saca la chequera o la chistera, como dice el señor Alacid, y de ahí va sacando, ¿no?, ayudas que, bueno, pues son ayudas universales, que a algunos les vendrán muy bien, a algunos les vendrán justas, a otros les serán insuficientes y a otros pues igual incluso les sobran, ¿no? En el caso de la agricultura probablemente es más difícil, pero en cualquiera de los casos son ayudas sin ningún tipo de criterio, sin ningún rigor, sin ninguna progresividad, que nosotros pues seguimos sin compartir. Pero bueno, bien, al sector le vendrán bien porque efectivamente es un sector que lo está pasando muy mal. En relación con las ayudas, las otras, en este caso de las ayudas directas, creo que el Gobierno de La Rioja ha propuesto pues un máximo de 5 millones de euros, y después están también las exenciones de tasas o las exenciones fiscales, etcétera, etcétera, que bueno, pues veremos a ver cómo efectivamente se aplican, cómo se desarrollan. Esperemos que las hagan con mejor fortuna o mayor habilidad, mejor dicho, que las últimas que hicieron, ¿no?, esas medidas fiscales para el agro que han acabado en el Tribunal Constitucional, y además unas medidas en el caso de las que afectan a la fiscalidad que efectivamente van a llegar cuando lleguen, no son inmediatas.
En relación con las ayudas directas, ¿de dónde va a sacar el Gobierno el dinero? Pues es una buena pregunta también. Esa es una pregunta que creo que hay que hacerle al Gobierno y que de hecho yo le planteaba en el último pleno. Y es que esta falta de rigor, esta falta de proyecto y esta improvisación continua que tiene el Gobierno, pues muchas veces nos lleva a plantearnos esto. Hay una cosa que está clara y es que el Gobierno este año no va a necesitar habilitar las habituales ayudas complementarias a la cosecha en verde, ¿no? Que otras veces, en estas últimas campañas, hemos visto que habilitaba por un importe precisamente, qué casualidad, de 5 millones de euros también, ¿verdad? Son esos 5 millones de euros que el Gobierno de La Rioja decía, bueno, si no llegan las ayudas a la cosecha en verde que soliciten los agricultores, ningún agricultor se va a quedar sin recibir ayuda porque el Gobierno habilitará fondos propios para quienes se queden fuera de esa convocatoria. No se llamaban así las ayudas del Gobierno, eran ayudas a las dificultades de comercialización, que probablemente muchos de nuestros telespectadores recordarán, y el Gobierno, bueno, pues habilitaba esos 5 millones, que ahora son los 5 millones que no va a tener que habilitar porque no van a hacer falta las ayudas a la cosecha en verde, porque la convocatoria, bueno, pues ha quedado un poquito, vamos a decirlo así, un poquito raquítica este año. Los agricultores no se han visto atraídos y por lo tanto, bueno, pues el Gobierno dice, vale, no voy a tener que habilitar ayudas a la cosecha en verde, pues habilito para otra cosa. Eso nos parece bien. Eso nos parece bien porque, de hecho, entendemos que este Gobierno antes tenía que haber tomado cartas en el asunto a la hora de implementar ayudas complementarias a las del Gobierno de España para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Irán. Y bueno, pues con esos 5 millones, muy bien, pues estupendo. El problema es, como ha pasado en otras ocasiones, que no sabemos de dónde los va a sacar, porque imagino que mis compañeros en esta mesa tienen mirados los presupuestos como los tengo yo. No existe ninguna partida, no hay partida. Es decir, tienen que habilitarla, Por poner un ejemplo, ¿de dónde sacó la señora Manzanos esta última campaña las ayudas a la cosecha en verde complementarias? De la ADER, por ejemplo, ¿no? De la ADER, que es el cajón desastre. Cuando una consejería no tiene de dónde sacar el dinero, pues lo saca de ahí. Veremos a ver qué ocurre con esas ayudas, que efectivamente, como digo, para empezar no están presupuestadas. Nosotros es curioso porque presentamos enmiendas a los presupuestos generales y me imagino que el resto de grupos de la oposición también, en las que concretamente mi grupo parlamentario presentó una partida de 5 millones de euros de ayudas específicas al sector agrícola y ganadero, que de habernosla aceptado, fíjese usted qué bien le habría venido al Gobierno de La Rioja ahora tener habilitada esa partida para estas ayudas, ¿verdad? No lo hizo, no nos lo aceptó, pero bienvenida sea la rectificación y el reconocer que nuestras enmiendas no son tan inútiles como nos pretenden hacer creer. Y otra cosa, respecto a los mínimis que mencionaba la señora Moreno, pues este año los mínimis tienen la partida más gorda de los últimos presupuestos generales, es de 1 millón de euros, cuando lo normal ha sido, bueno, en torno a 3 millones de euros, etcétera. O sea que los mínimis dan para lo que dan, al margen de lo que ha dicho también la señora Moreno, las condiciones que tienen este tipo de ayudas, que una vez que un beneficiario ha superado la solicitud en este sentido, no puede recibir mínimis. Bueno, pues son unas ayudas que en definitiva son un canto al sol más, una nueva herramienta de propaganda de este Gobierno y, bueno, un poco pues populistas, por supuesto, bienvenidas en cualquiera de los casos. Nos tenemos que quedar con lo que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues la verdad es que no se puede legislar, no se puede gobernar a base de talonario. Es verdad, la chistera del señor Capellán es infinita, o sea, eso no lo dude. No se puede venir cada 2 plenos más o menos, he hecho yo la media esta mañana, sacando medidas, fuera todas ellas de la ley de presupuestos, y además estas medidas, que son todas medidas aspirina, ¿no? De tapar parches. Ha hecho una cosa con bastante razón la señora Moreno. La mayor parte de esas medidas, de esos puntos, los agricultores y ganaderos llevan muchos años yendo a sus cajas de ahorros con el tema de seguros agrarios, con los adelantos de la PAC, que no han descubierto ustedes nada, al contrario, han hecho un poco el ridículo porque son medidas que las entidades bancarias o las cajas de ahorros ya las llevaban llevando a cabo desde hace muchos años. El problema es decir, ¿por qué se llega a esta situación, ¿no? ¿Por qué el Gobierno de La Rioja tiene que sacar ayudas complementarias a agricultores, ganaderos, el sector del champiñón, apicultores? ¿Por qué? Porque eso es un sector que funciona, no sería necesario, pero es un sector que lleva pasándolo mal mucho tiempo. Y es curioso que el Gobierno de La Rioja, el Gobierno del Partido Popular, esté llevando a cabo medidas que siempre van en contra de su posicionamiento en Europa. A ver, el sector primario, el sector agrario ganadero, depende de las medidas que se llevan a cabo y que se toman en Europa, de las que ustedes votan a favor en Europa. La señora Manzano nos descubrió que ustedes son un verso libre en ese sentido. Lo que no pueden hacer es las medidas que se toman en Europa, ustedes llevan la contraria, pero es que el ciudadano, el agricultor, el ganadero riojano depende de las medidas que se toman en Europa, viven de la PAC, la mayoría de ellos. Dice que son medidas bien acogidas.
¿quién no va a querer mínimo 1.000 euros? Pero por cierto, por mucha ley de simplificación administrativa ni las van a cobrar este año y por cierto, llegan tarde, lo han dicho los responsables de las OPAs. Yo no sé qué pretende el Partido Popular, una vez más, con estas medidas, que al fin y al cabo, mira, la gente tiene que tener en cuenta una cosa, le voy a dar un dato que es conocedor por todo el mundo. Un agricultor, trabajando todos los días de la semana, de lunes a sábado, que es lo que suelen hacer con su tractor, tendrá una media mensual de unos 500, 600 euros, como mínimo, en gasóleo. Lo normal es un depósito semanal, semana y medio, es decir, 600 euros a la semana. ¿Sabes lo que van a hacer con esos 1.000 euros, no? Nada. Si esto es la solución al sector primario que propone el Partido Popular, pobres hombres del campo que lo van a seguir pasando muy mal. Y vuelvo al principio, ¿por qué se llega a esto? ¿Cómo está la situación del sector primario? Que es que ustedes lo que tienen que hacer son políticas, reducciones administrativas, fiscales, esa asfixia legal que tienen. Que el agricultor, el ganadero, no quiere ayudas, no quiere subvenciones, quiere vivir de su producto. Hablaba la señora Moreno de la ley de cadena alimentaria, no vale para nada, señora Moreno. Da igual que pongan lo que y que se cumpla. Si están entrando productos de terceros países a precios más bajos y la competencia desleal les está matando, da igual que le digan a un agricultor de aquí que le van a pagar sus tomates, sus berzas, sus pepinos, da igual. Si entran productos de terceros países más baratos y no se puede hacer nada contra eso, más aún, la Unión Europea promociona y subvenciona a terceros países en regadíos, en aguas, en producción, mientras que aquí al final no pueden competir contra eso. El sector primario necesita de un cambio drástico, un cambio de rumbo, cosa que ustedes, señor Bengoa, no se han enterado, no me puede permitir la palabra, y creo que están a años luz de enterarse de cómo vive el sector primario aquí en La Rioja. No sé si quiere contestar. No, aparte del catastrofismo de los señores de esta mesa, que no se preocupen los agricultores y entonces, los ¿para qué les dan dinero? Que van a ¿Para qué les dan dinero? Las ayudas, subvenciones rápidamente, ¿no? Y las van a cobrar y han sido bien acogidas por parte de las OPAs, a pesar de lo que digan los contertulios. No lo han dicho ellos, no nosotros. Acabo de escuchar a los tres y sé perfectamente lo que han dicho, señor Lacín. Que llegan tarde. No llegan tarde, que es en mayo cuando se empiezan, pues no se preocupe, que con la ley de simplificación administrativa las van a cobrar. Pero ¿y por qué les dan ayudas? Porque las necesitan y las están dando. ¿Pero por qué? Como la consejera. Diga, no, porque está muy mal el sector primario. Con las OPAs y les escucha, pues al final les ayuda, porque el gobierno del señor Capellán y del Partido Popular está al lado de los agricultores y de los ganaderos riojanos, como lleva estando desde el principio de la legislatura. Y no solo ganaderos y agricultores, sino que ha incluido también al sector del champiñón, que se le lleva ayudando durante toda la legislatura, y a los apicultores. Hace 10 años, M. Lacín. Rajoy firmó la adhesión a la Agenda 2030. Eso ha hundido al sector primario. M. Rajoy. ¿Y ustedes qué plantean para ayudar a los agricultores? Evitar la competencia desleal, evitar acuerdos y tratados como ustedes han votado a favor con Mercosur. Bueno, ustedes, no sé, el Partido Popular Europeo, vosotros van por libre. Bueno, estaremos de acuerdo. Ustedes son el Partido Popular Liberal, algo así, ¿no? Estaremos al menos de acuerdo en que, bueno, pues la mitad del dinero que supuestamente van a movilizar es falso que lo vayan a movilizar, ¿no? Los 250.000 euros de seguros agrarios lo llevan movilizando siempre. Pero es falso, la es exención... falso el delito, señora Moreno. ¿Será dinero contante y sonante? Pero, si pero no lo han movilizado, ya estaba movilizado. ¿Serán 250.000 euros de tocar o qué? Vamos a ver. Es que está diciendo el dinero es falso. Estoy diciendo que no han movilizado ningún dinero adicional a lo que estaba previsto ya en los presupuestos, con excepción de los 5 millones esos que los van a sacar de los mínimos y que no están en ningún sitio, pero bueno. Entonces aquí el problema de fondo es que además, bueno, 1.000 euros puede sonar muy bien, pero la realidad es que estamos hablando de como mucho, dos depósitos de gasoil. De un tractor y un depósito de una cosechadora, más o menos, así de media. Con eso, si creemos que realmente se va a resolver el problema de la agricultura, y luego, claro, aquí vemos un problema de fondo, y es que hemos planteado, desde luego desde mi grupo, pero también creo que el grupo socialista, una comisión de estudio para la situación del sector primario en La Rioja. Sector a sector, votan en contra. Lo que será una obviedad es que nos han anunciado ya no sé cuántas medidas para resolver el problema del campo. No han resultado efectivas. Vamos a dejarlo ahí. Al menos no han resultado efectivas, porque si cada año hay que movilizar, o bien
para la vendimia en verde o bien para ahora estas medidas que, bueno, la mitad son las que ya estaban, pero bueno, las venden así en un PowerPoint y les queda muy bonito, pero la realidad es que no están tomando medidas que ataquen estructuralmente una situación que requiere, no se da respuesta a un montón de cuestiones que el sector primario está demandando, ¿no? Bueno, pues vienen aquí, anuncian a bombo y platillo, ¿vale? Pues venga, claro, evidentemente, ¿qué van a decir las organizaciones profesionales agrarias? Pues más vale esto que nada, pero la realidad es que no va a resolver el problema de fondo del sector primario, que es un sector fundamental para nuestra economía y que mejoraría el Partido Popular ya no en escucharnos a nosotros, en escuchar al propio sector, en tener con la calma que se requiere para adoptar las medidas estructurales. No, todos los meses. Sé que se reúnen, de ahí a que les escuchen. Y lo sabe. De ahí a que les escuchen. Y lo sabe porque se lo dicen. Mire, imagínese usted la sensación que tienen de que se están riendo de ellos las organizaciones profesionales agrarias cuando se reúnen, déjeme acabar, cuando se reúnen todos los meses y tienen que enterarse de las medidas que van a adoptar, en vez de en una mesa negociada con el sector, comentar, oye, podemos disponer de 5 millones, ¿dónde os parece? No, se lo escuchan al presidente del gobierno en una respuesta tal en el Parlamento de La Rioja. Pues la verdad es que resulta un poco chocante, ¿no? Me reúno todos los meses, lo lógico es que pacte las medidas que voy a adoptar, sabiendo que los recursos que hay, oye, vamos a ver, ¿dónde os parece que lo invirtamos en esta fórmula, de esta manera? Llega allí el presidente del gobierno y sale allí con la chistera y anuncia lo que le da la gana. La realidad es que esto no resuelve el problema de un sector que es vital, no solo para nuestra economía, sino... No lo resuelve, pero ayuda. Sí, hombre, todo lo ayuda. Sí. Bueno, yo apunté exactamente lo que dijo el otro día el presidente en el Pleno, cuando efectivamente salió a responder otra pregunta que no tenía nada que ver, pero él aprovechó para hacer este anuncio en sede parlamentaria y anunció que al día siguiente la consejera ampliaría la información. Y él dijo, concretamente, habló de... Que luego no amplió nada. Sí, efectivamente, no amplió gran cosa porque prácticamente es lo mismo que había dicho el presidente el día anterior. Él habló, para empezar, de que se iban a habilitar esas líneas de ayuda, ese paquete de ayudas, dijo concretamente 6 líneas de acción en un nuevo marco de ayudas de la Unión Europea, es decir, un marco de ayudas que aún debe aprobarse. Lo digo porque estábamos hablando de cuándo llegarán o dejarán de llegar estas ayudas, pero bueno, y habló de incentivos fiscales, de tasas, de liquidez, y dijo literalmente línea novedosa y específica para paliar las pérdidas o la crisis del sector agrario riojano. Esta es la línea novedosa, que no tiene nada de novedosa, efectivamente, más allá pues de las ayudas directas de 1.000 euros, que yo en el momento de intervenir hice un chascarrillo y dije, bueno, esto es la pedrea de hoy, de Capellán, son los 1.000 euros, en este caso han tocado a los agricultores, los 1.000 euros que otra vez fueron a los autónomos. Pues el señor Javier García prometió 4 millones para los 4.000 agricultores. Si hace la división, ¿a cuánto sale? A 1.000 euros. Toma pedrea. Y había que sumar a los transportistas, a los agentes comerciales y a no sé quién más. Esas fueron las medidas que salió rápidamente el señor García a presentar. Eso sí que era populismo y eso sí que son medidas populistas, señora Radre. Esto es unas reuniones que se han tenido con las OPAs y que se les ha escuchado y que se han puesto lo que han pedido ellos. Pero usted, Bengoa, tiene que ser consciente... ¿Suena de fondo algo? Si se ha terminado ya esa interferencia... medidas populistas, señora Radre. Si termina la interferencia, que 4 millones entre 4.000... al ruido de la campana extracto de la cocina, intervendré. Sí, decía... Luego, si le faltan el respeto, no se ponga digna, señora Radre. No se ponga digna, luego si le faltan el respeto. Más allá ¿Cómo hace usted? de las 1.000 euros que anunció y que son ayudas directas, que insisto, lo digo porque se ha planteado aquí cuándo llegarán o cuándo dejarán de llegar. Son unas ayudas para las que no existe partida presupuestaria. El gobierno tiene que habilitar, es decir, se está hablando de que van a llegar en mayo. Es imposible que esas ayudas lleguen en mayo porque habilitar una partida presupuestaria tiene un trámite. En un trámite no es tan rápido como probablemente le gustaría ni al gobierno, ni a nosotros, ni a los agricultores. Lleva un trámite, por lo tanto, los 1.000 euros más los euros que sean por encima en función de cada caso no va a llegar en mayo porque es imposible que la partida de 5 millones esté habilitada, porque no existe en los presupuestos. El gobierno podría haberla tenido prevista en los presupuestos sabiendo cómo vienen dadas y sabiendo que probablemente las iban a necesitar, sí, pero no estaban. Y los mínimos de los que hablaba la señora Moreno, la partida más baja de los últimos presupuestos es la de este año. Nosotros también presentamos una enmienda para ampliarla.
1 millón de euros es claramente insuficiente para dar cobertura a esa necesidad de los mínimos, en este caso, que es un régimen concreto de ayudas. Y sobre todo no será nada nuevo, ya estaba. Ante esta situación, yo creo que hay que volver al origen, hay que volver al principio. Si se da ayudas a un sector porque lo está pasando mal, en este caso altos costes, el combustible, los insumos y tal, bien, pero que es que el sector primario lleva muchos años con muchos problemas aquí en La Rioja. Se ha estado siempre dándole la espalda, desde aquí, desde el gobierno regional, gobierno nacional, del que tienen culpa aparte el bipartidismo, y desde Europa. El sector está mal, y si la solución por parte del señor Capellán, porque además estoy convencido que son cosas del señor Capellán, ajeno al resto de consejerías, o sea, son cosas que se le ocurren cada dos plenos, sale ahí, saca, suelta unas medidas, unas ayudas, no sabemos de dónde las sacan. Bueno, decía usted la ADER al final imagino que es la caja, ¿no? La caja del gobierno de La Rioja, todo lo que se necesite, vamos tirando de la ADER. Total, no ejecuta la mitad, siempre tenemos dinero y acabamos... Sustituido el fondo de contingencia por la ADER. Bueno, entonces, ¿pero qué se va a hacer verdaderamente? Porque si ustedes reconocen que hay un problema, si tú le das ayudas a un sector, es porque hay problema. ¿Qué ayudas? El señor García dijo que sus ayudas iban a articular a través que a mí el señor García me importa lo mismo que ustedes. Me importa lo mismo. Quiero saber que gobiernan ustedes, qué hacen ustedes y qué van a hacer, señor Bengoa. Que estábamos muy bien. Por cierto, siempre se está criminalizando al agricultor, al ganadero y demás. Y estamos consiguiendo una cosa, porque hay un efecto paralelo que poco a poco se va dando. Al final, si las personas en los municipios, en el mundo rural, no pueden vivir del sector primario, se va a ir, va a haber una despoblación, se van a abandonar los pueblos. No son conscientes de eso. Y si ustedes creen... No hablen futuro, porque la despoblación está ya aquí. está. No es que vaya a haber, vamos. Bueno, es que porque lleva muchos años el sector primario. Tiene que ver también con la falta de servicios, con la falta de transporte, con un montón. Calzado, que también está pasando un momento de tensión. Los sindicatos de comisiones obreras y UGT decidían que los delegados territoriales no acudiesen mañana jueves a esa quinta reunión del convenio estatal tras 4 eventos sin avances con la patronal. La decisión llega después de esta primera movilización que estamos viendo, que se celebraba ayer en Arnedo, donde trabajadores reclamaban un convenio justo que garantice el poder adquisitivo de un sector que da empleo aquí en La Rioja a unas 3.000 personas. Los sindicatos advierten de que si no hay cambios en la negociación, no descartan tampoco convocar una huelga como la del 1 de diciembre de 2022, que recuerdan fue clave para llegar al acuerdo en el anterior convenio. Que en Arnedo la única salvación que tenemos es las primas productivas, que se nos afecta, pero claro, eso al final es que el trabajador curra 8 horas y se va nomás a su casa porque tiene una prima, un incentivo productivo por encima del recorrido de las 8 horas. Entonces, claro, ese incremento económico en Arnedo es importante, pero que estamos lejísimos de la reducción de jornada o de las medias de las jornadas anuales en otros sectores. Y no puede ser, no es de recibo que esos beneficios empresariales no repercutan directamente en las condiciones y en las mejoras salariales de los trabajadores y las trabajadoras. No es de recibo que actualmente, con estos márgenes que tienen, ni siquiera garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, pues efectivamente yo creo que lamentablemente cada vez que hay que negociar un sector, el convenio de un sector tan importante para La Rioja también como es el calzado, bueno, pues nos encontramos con este especie de plante de la patronal, ¿no? Porque es que suena hasta ridículo, ¿no? Que la última oferta, que es por lo que no van a ir los delegados territoriales a esa reunión mañana, es porque ya es ridículo ofertar un incremento del 1%, muy por debajo del IPC, ¿no? Y de hecho, bueno, pues yo creo que también los trabajadores y trabajadoras han hecho un esfuerzo, han bajado de sus reivindicaciones de un 5 a un 4 y sin embargo, pues la patronal sigue sin moverse. Y lo hacen, como decía el secretario general de la Federación Estatal de Comisiones Obreras, bueno, pues en un momento en el que es evidente que hay un beneficio empresarial importante y en ese sentido también el gobierno, como siempre que hay que hablar de trabajadores y trabajadoras, mira para otro lado, ¿no? Ahí se resuelvan, ¿no? Ahí se apañen en un sector que bueno, son múltiples las ocasiones en que también desde Izquierda Unida hemos planteado medidas, ¿no? Es evidente que también contribuyen enormemente a la riqueza de nuestra comunidad autónoma y siempre son los grandes olvidados por parte de este gobierno de la derecha del Partido Popular, ¿no? En ese sentido, hombre, aquí
aquí hablan todo el rato de movilizar recursos siempre para los mismos, porque cuando le planteamos ese mecanismo red, por ejemplo, para los trabajadores que tuvieron que irse al ERTE como consecuencia de ese incendio en FAL, ¿no? Ese complemento precisamente en su prestación por desempleo, estamos hablando de unos salarios que no superan por muy poquito el salario mínimo interprofesional, y en ese sentido, bueno, pues esto desde luego tiene una incidencia también en la economía del territorio. Yo creo que las reivindicaciones que plantean los trabajadores son ineludibles y que ya vale de estar sistemáticamente alabando los beneficios empresariales y que no estemos de verdad luchando por un crecimiento que sea justo y sostenible, con un desarrollo social que garantice que se reparte en forma, por un lado, de reducciones de jornada. También la patronal quiere aprovechar para dar mayor flexibilidad, hablaban hasta de trabajar 8 sábados al año, flexibilizar aún más las condiciones. Exigimos pues que ese aumento de la productividad que lo han generado los trabajadores y trabajadoras en los distintos sectores sea también repercutido a las mejoras de las condiciones laborales. Y en ese sentido se requiere de mayores salarios, al menos de la adecuación al IPC, si no más, y también desde luego de reducciones de jornada y de posibilidades y facilitar la conciliación laboral que todos los trabajadores y trabajadoras necesitamos. En un contexto en el que se pone en valor, ¿no?, ahora con esa modificación también de la ministra de Trabajo, la salud mental, es necesario también garantizar pues, las condiciones adecuadas. Sí. Bueno, pues una reivindicación como tantas otras a las que asistimos, totalmente justa, legítima y que creo que efectivamente tiene que ser escuchada, obviamente por la patronal, ¿no?, que es a quien va dirigida, pero también, bueno, fíjate que hablábamos de un sector importantísimo para La Rioja, el sector agrícola y ganadero, y cuántas veces hemos recordado en el Parlamento de La Rioja o en otros lugares la importancia de otros sectores industriales, en este caso, como es el sector del calzado, que sin embargo no reciben tantas ayudas ni tanta atención por parte del gobierno, ¿no? Bueno, pues más allá de esa parte, la que afecta exclusivamente al ámbito laboral y a la necesaria actualización de convenios, actualización de salarios o mejora de condiciones laborales, pues cualquiera, como digo, de las reivindicaciones que se vengan planteando en este sentido son legítimas y creemos que tienen que llevarse a buen término. En fin, es un sector que, como tantos otros también, se ha visto sometido pues, a una serie de cambios necesarios por el propio ritmo, ¿no?, de la vida, los cambios estructurales que se han producido en el sector industrial, la competencia que ha llegado pues, desde otros ámbitos, ¿no?, y a los que finalmente ha tenido que adaptarse, y claro, pues son una serie de cosas en las que no puede permanecer ajeno el ámbito estrictamente laboral, empresarial, y que creo que tiene que ser tenida en cuenta. Héctor. Bueno, pues nadie puede negar que las reivindicaciones, ¿no?, de los trabajadores, en este caso de los sindicatos, son legítimas. Se propuso también en el Parlamento una comisión y también la tumbó el Partido Popular. Sí, como todas. O sea, yo no entiendo. Que se pasa el plazo. Yo quería ir por ahí, porque no sé cuál es el miedo o la preocupación que tiene el Parlamento. El Parlamento está constituido por varios grupos, por una serie de diputados, en los que tienen que velar y responden a los ciudadanos. Pues hay un problema, y aquí lo estamos viendo, no sé por qué el grupo del Partido Popular siempre se niega a este tipo de comisiones de estudio, de investigación, no sé, es muy llamativo. Hay una cosa que a mí me llama la atención en este caso, se enfadarán conmigo cuando hablan de la repercusión de los beneficios industriales en el trabajador. Bueno, aquí tienen un convenio, las empresas lo cumplen. Bueno, pues que si quieren negociar el convenio, ha dicho la actualización del IPC, a mí me parece todo correcto, pero ese mantra siempre de que todos los beneficios industriales parte tienen que repercutir en el trabajador, bueno, el trabajador va, tiene un contrato, lo acepta, bueno, pues ya está. Lo que tiene que respetarse es lo que tiene en el contrato, su jornada laboral, lógicamente su sueldo, las primas, los beneficios industriales que vengan ahí, pues esa era una cosa que no es determinante, y por supuesto, oye, que lo negocien con la patronal. En este caso quieren decía la señora Moreno, que debe inmiscuirse el Gobierno de La Rioja. Bueno, ya lo hemos visto, se solicitó una comisión, el Gobierno de La Rioja no ha querido. Resulta curioso, ¿no?, que diga que
que haya beneficios no se tiene que repercutir en los trabajadores. Eso sí, como haya pérdidas, ya viene el Estado a salvar a los beneficios empresariales, pero cuando hay que apoyar a los trabajadores y trabajadoras, no. Hombre, resulta que son ustedes muy liberales, son muy liberales. Yo no. Son muy liberales hasta que, bueno, pues hasta que... Yo promulgo la justicia social, las grandes señora Moreno. empresas, hombre, pues votar en contra del salario mínimo interprofesional, como ha votado su partido, de la subida del salario mínimo interprofesional, o ahora lo que está manifestando, que no le parece lógico que se repercuta también el aumento de los beneficios empresariales. ¿Y quién genera los beneficios empresariales y el aumento de la productividad? El que ha puesto el dinero para crear y para crear una empresa, quizás. No hay beneficios empresariales sin ¿Quién se juega el dinero, el trabajo de Moreno, los trabajadores y trabajadoras en este país. No le pagan todos los meses a los trabajadores. Ese es su problema. Señora Moreno. Bueno, pues le pagan todos los meses cuando le pagan todos los meses. Bueno, pero pues les pagan, y cuando no les pagan, el trabajador también está protegido. Bueno, Moreno, hombre, protegido de que estamos hablando de que cuando se tienen que ir a ERTES cobran por debajo del 70 o el 60% de su retribución, con salarios que no llegan o que escasamente superan el salario mínimo interprofesional. Sí. Dígalo claramente, pero, que a usted lo único que le importa es el mantenimiento. Hombre, palabras mías que no se así, repercuta, que se repercuta. Me he referido, y atiéndame por favor, señora Moreno. He dicho que parece que lo primero siempre, su primera reclamación y reivindicación siempre es la misma. Los beneficios industriales tienen que repercutir en el trabajador. Bueno, pues evidentemente, evidentemente. Pues eso no es así, señora Moreno. Sí, es así, claro, hay otro tipo de reivindicaciones. Claro que es así, porque le digo, no hay beneficio empresarial sin ¿sabes lo que tienen que hacer todos esos trabajadores? Sin la contribución de los trabajadores y trabajadoras. Por cierto, esos trabajadores, bueno, los que hemos visto manifestarse, hay que dejarlo muy claro, siempre representan a una parte del todo, a una parte. Son sindicatos y hay trabajadores que no pertenecen. Hay trabajadores que no quieren cobrar más dinero ni trabajar menos. Déjeme hablar. Pues no sé cuál será. Déjeme hablar, por favor. El gerente igual. Pues lo que tienen que hacer, si no, esos trabajadores que tan a disgusto están y que no creen en la empresa y no creen, bueno, pues montan una cooperativa y se hagan para adelante. ¿Sabe lo que pasa? Y ya está, no hay ningún problema y nadie les va a poner ninguna pega. Y van al banco y piden créditos, hipotecan sus casas y todos sus ahorros y ya está. Y esa es una solución natural y ya está. Pero es que lo que no puede ser, señora Moreno, que un trabajador con usted contrato... Usted es el que dice que está con la España que madruga, anda, que me da la risa. Bueno, no, están ustedes... A las 6 de la mañana se levantan todos esos trabajadores... Todos esos que están ahí protestando de comisiones obreras son todos liberados sindicales, ¿no? Pero que los está pagando la empresa, ¿no? Por no hacer nada. Mire, eso se llama tener mucha cara, señora Moreno. Mire, ahí los que estaban ahí, no, pero es que hay cosas que no se van a tolerar. ¿Sabe usted? Moreno. Mire, los trabajadores que se levantan en turnos de mañana, tarde, noche y fines de semana son todo menos jetas y sinvergüenzas, como les acaba de llamar usted. No, he dicho los que estaban ahí. Los que estaban ahí, había liberados sindicales. Muchísimas personas. Eso es una figura que habría que estudiarla bien, señora Moreno. Igual el problema lo tiene usted, que como usted se dedica a levantarse y no hacer nada, pues cree el ladrón que todos son de su condición. Será eso, señora Moreno. Será eso. Será eso. Los liberados sindicales el día que usted se levante a las 6 de la mañana como para el sector productivo de este país. Por 1.200 euros al mes de salario mínimo interprofesional, señora Alacid, hablará con criterio. Desde luego ahora hace falta tener poca vergüenza para pretender dar lecciones a trabajadores que han dejado, y bueno, cuando no dejan su vida como consecuencia de la falta de medidas de seguridad, ¿verdad, señor Alacid? Hombre, me da la risa. ¿En qué trabaja un liberado sindical? Un liberado sindical trabaja en nada. En nada, y lo sabe usted muy bien. En representar a sus compañeros es una consigna histórica del movimiento obrero. Mire. Bueno, yo creo que son perfectamente lícitas las reivindicaciones de los trabajadores y espero que alcancen un acuerdo cuanto antes con la patronal del sector, y creo que es importante poner en valor que por primera vez han diseñado ayudas específicas para este sector, ¿no? Más de 1,4 millones que se han puesto en esas ayudas que se han diseñado, como decía, con NAICOR y con las empresas, y yo creo que se van a seguir manteniendo durante todo este año, ya sea para mejorar la tecnología del calzado, ¿no? Porque yo creo que es un sector en el que la innovación es muy importante para competir con otras economías y otros mercados que igual compiten precisamente igual en unos costes salariales más bajos, porque no velan precisamente por los derechos de los trabajadores otros mercados, y aquí espero que, como decía, que esas reivindicaciones lícitas de los trabajadores pues cuanto antes puedan alcanzar un acuerdo con la patronal. Cambiamos de, y el Gobierno, a través de la mesa del diálogo social, va a contribuir, va a apoyar, o va a mirar para otro lado como acostumbra hacer el Gobierno. Cambiamos de tema, vamos a hablar, nos quedan pocos minutos y quiero hablar del patrimonio. Los recientes derrumbes y los desprendimientos que se han registrado en distintos elementos patrimoniales de La Rioja han vuelto a situar el foco en
en el estado de cómo está de conservación de varios edificios históricos en la comunidad. El caso más reciente es el que estamos viendo en San Vicente de la Sonsierra, donde el derrumbe de un muro de contención junto a la iglesia de Santa María la Mayor obligaba a revisar la situación de esta zona afectada, evaluar también posibles daños en el entorno monumental. En estas imágenes estamos viendo los trabajos del ayuntamiento, unos trabajos verticales, ¿no?, para que el derrumbe pues, se produzca con mayor seguridad, ¿no? ¿Cómo está la situación en estos momentos y quién, porque se está hablando y en ese debate se dice, quién tiene la responsabilidad en estos momentos de conservar el patrimonio y por qué está pasando esto en los últimos meses, que estamos viendo bastantes derrumbes? Diego. Bueno, yo creo que al final estamos teniendo un año que está teniendo muchas lluvias, ¿no? Pero no solo está afectando al patrimonio histórico-artístico, también vimos el derrumbe de la carretera de Arnedillo, ¿no? Al final todo ese agua que se va acumulando en el subsuelo, que es muy difícil de predecir, pues no cabe duda que afectan también al patrimonio histórico, ¿no? Lo hemos visto, las crecidas que ha podido tener el Ebro afectaron también al puente de Briñas, y ahora pues sí que es verdad que se estaban poniendo testigos, pero casi sin avisar se vino esa ladera abajo. Luego también hay que tener en cuenta de quién es la propiedad de todos esos bienes, ¿no? Porque muchos de ellos son de la diócesis, otros muchos son municipales de los ayuntamientos. No, sí que es verdad que el Gobierno de La Rioja cada vez está haciendo esfuerzos mayores en la conservación del patrimonio, ha multiplicado esas ayudas que llamamos los alcaldes de ermitas, pero se llama para la conservación del patrimonio histórico-artístico, se han incrementado, cada vez se atienden a más bienes que hay en La Rioja, y muchas veces pues, nos topamos también con mucha burocracia, ¿no? Porque lo estamos viendo precisamente en algo que se habla mucho, que es el Torreón, creo que es el número 12 de Santo Domingo, donde está puesto el dinero, está firmado el convenio con el ayuntamiento, pero parece que hay unos problemas con la propiedad a la hora de actuar, y se ha pedido al Consejo Consultivo que informe a ver cómo se puede hacer de una manera legal, ¿no? Muchas veces los ayuntamientos actuamos en patrimonio que no es nuestro, que es de la diócesis, y entonces es la diócesis la que te tiene que hacer un documento para permitirte actuar en ese patrimonio, pero al final es un patrimonio que los vecinos quieren mucho. Por ejemplo, puede ser pues, en la iglesia de Ezcaray, yo actúo varias veces, en las ermitas de Ezcaray, en las iglesias de las aldeas. Yo creo que es un patrimonio que tenemos que conservar, que tenemos la obligación de actuar, aunque no sea nuestra la propiedad, y yo creo que en ese sentido estoy convencido que, como se ha hecho en la iglesia de Viguera, que también se vino abajo también por problemas en el subsuelo, o se está haciendo en otras obras, el Gobierno de La Rioja va a ayudar, y estoy convencido que más pronto que tarde esa reconstrucción de la ladera de San Vicente se hará, estoy convencido. Se hará cargo del Gobierno. Entiendo que junto con colaboración del Ayuntamiento el Gobierno ayudará muy mucho para que se pueda llevar a cabo cuanto antes. Hombre, lo que pasa es que más vale prevenir que curar, ¿no? Y resulta curioso que, mira, es una de las ocasiones en las que no nos gusta llevar razón. Y es que ya planteamos distintas preguntas precisamente al Gobierno con respecto a la muralla de San Vicente, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en finales de marzo del 26 nos contestaron que lo estaban haciendo todo muy bien, que estaba todo muy arreglado y que no había ningún riesgo de que esto ocurriera, ¿no? No llegaron a 2 meses, cuando va y resulta que ocurre. Y es que realmente el abandono que nuestro patrimonio tiene, pues lo triste es que lo tengamos que estar denunciando cuando ya las cosas, bueno, pues se pueden reconstruir, pero es que no queremos reconstruir, la cosa es protegerlo. Yo entiendo lo que dice lo del agua, pero el otro día estaba, por ejemplo, en los Palomares de Nalda. Y en los Palomares de Nalda ya ha habido un informe por el cual, que es una cosa, por cierto, espectacular. Hay quien se le llaman los Palomares, pero bueno, igual que ocurrió con el Scriptorium de Albelda, también hay que analizar y estudiar qué ocurrió antes, porque es evidente, basta verlo para ver que eso no solo han sido Palomares, sino que ha tenido que tener alguna otra función. En ese sentido, bueno, yo creo que es importantísimo también investigar nuestra historia y proteger el patrimonio también pasa por esa investigación. Y ahí mismo ponían un ejemplo, ¿no? Que se había hecho un estudio y que para evitar que esos derrumbes se produjeran, estamos hablando de terrenos en muchas ocasiones arcillosos, pues era necesario desviar el agua, ¿no? Poner un canalón. Se empezó a hacer, pero ahí se ha quedado paralizado. Y ese es el problema, que yo entiendo que puede ser difícil, o sea, que es más difícil cuando se producen lluvias inesperadas. O sea, pero eso tiene que estar previsto. La situación de la muralla ya llegó al Parlamento. Sí, bueno, al Parlamento le habíamos hecho preguntas por escritas al Gobierno de La Rioja, que nos había contestado que estaban haciendo todo lo que tenían que hacer. Creo que
es evidente que todo lo que tenían que hacer no estaban haciendo, porque si fuera así no se hubiera derruido, que a ver qué va a ocurrir con la muralla también de Santo Domingo, y al final, bueno, pues ese es un patrimonio que impulsa y que da un poco valor e identidad a nuestra comunidad autónoma, y por tanto yo creo que no vale dejarlo para lo último. En la Comisión de Cultura, de hecho, lo planteaban, ¿no? Y que también es un problema, que hay que separar el presupuesto de patrimonio del de cultura, específicamente, porque al final es verdad que el presupuesto de patrimonio se lo come todo, por lo tanto, bueno, que hay también una cultura inmaterial que también hay que impulsarla, hay que protegerla, y yo creo que eso en la Comisión de Estudios así que la conseguimos hacer en la anterior legislatura, incluso en esta, porque les debía dar vergüenza. Bueno, pues el patrimonio también creo que es algo que hay que proteger y que vale más prevenir que ahora tener que reconstruir, ¿verdad? Bueno, yo es que hay que ser claros y meridianos en este caso. Este es el resultado del claro abandono del gobierno del Partido Popular del patrimonio artístico cultural de nuestra región, y punto. O sea, no hay mucho más que buscar. Quiero decir, o sea, en la legislatura pasada quedó redactado el inventario de bienes patrimoniales en riesgo de desaparición, que se redactó, era una herramienta que se elaboró para servir de base precisamente a la hora de articular una serie de medidas y de políticas de acción en torno a la recuperación y rehabilitación de nuestro patrimonio que en muchos casos, y como estamos viendo ahora mismo, está en riesgo de colapso o directamente de desaparición, y el gobierno de La Rioja, pues como tantas otras cosas que se encontró cuando llegó en el año 2023, pues bueno, pues no ha hecho uso de él simple y llanamente por motivos políticos, porque venía de otra administración. Hay medidas que se han venido llevando a cabo, pero claramente insuficientes. La orden de ermitas puede estar muy bien, pero en esa orden de ermitas entra directamente también en participación el presupuesto de ayuntamientos, que en muchos casos no tienen o no cuentan con ese presupuesto para poder hacer nada. Y bueno, hemos visto que una tras otra van apareciendo diferentes ejemplos claros como digo, de patrimonio claramente en riesgo de desaparición, y el gobierno de La Rioja no está haciendo nada. Nosotros también hemos presentado varias propuestas en el Parlamento, entre ellas un plan de choque precisamente para rehabilitar y para preservar todo ese patrimonio que pudiera estar en riesgo de desaparición. Contamos con la oposición del Partido Popular a esta propuesta, y también, por cierto, con la oposición en este caso de Vox. Y bueno, pues la única propuesta en materia de patrimonio que nos han respaldado, y menos mal, ha sido la de la rehabilitación de una parte de las murallas de Santo Domingo de la Calzada, que si no se dan prisa también se va a venir abajo, va a terminar colapsando. Y ya el último dato, y con esto termino, y que refleja claramente la escasa importancia que le da el gobierno de La Rioja, excepto a las glosas, a eso sí, al patrimonio riojano, es que ha renunciado a 3 millones de euros de financiación europea para la rehabilitación del castillo de Leiva, que no solo se iba a rehabilitar, sino que se iba a reconvertir en un centro de interpretación de los castillos de La Rioja. 3 millones de euros de nuevo que hemos perdido, en este caso en materia de patrimonio, que es precisamente lo que también estamos perdiendo en nuestra región. Me parece una gestión vergonzosa del patrimonio. No obstante, lo que estamos viendo no son incidentes aislados. Vimos ya lo de Viguera, comentó la señora Moreno también, lo de San Vicente, bueno, pues... Los barrios de las bodegas. Bueno, los barrios de las bodegas también, pues ha pasado en Murillo, en Entrena, en Lardero. Al final, mientras vamos continuamente teniendo noticias de derrumbes de iglesias, murallas o patrimonio artístico, casas particulares, histórico, también se están cayendo, Estamos hablando de otro tema, no se bueno, vaya por los cerros de Úbeda. No, los cerros de Úbeda no, porque lo que hay es... y las crecidas de los ríos están afectando a todo. Le voy a hablar de las lluvias. Histórico o casas particulares. El otro día se cayó un embriones. No hace falta ser un avispado para saber que estamos pasando muchas lluvias. Vale, pues señor Bengoa. Habrá que ponerlo todo en contexto. Pero claro, y con la por eso se lo voy a poner en contexto. Igual ha habido lluvias, las lluvias, lo que han sacado a la luz... Como este año. Mire, las lluvias evidentemente han influido, señor Bengoa, pero las lluvias de por sí no explican el deterioro y el abandono del patrimonio histórico. O sea, esto no es de un día para otro, señor Bengoa. Esto viene de hace años y de un abandono total y sobre todo de una falta más que nunca, si se lo estoy y sobre todo de una falta de prevención. Se está invirtiendo más que nunca, señora. Sí, ya lo vemos. Mire, pues ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo. Con el inventario podemos apuntalar las obras. Aquí no hay prevención, siempre se actúa tarde. No absolutamente nada, un inventario. Bueno, no está mal. Si ustedes lo hicieran también, señor Bengoa, no ocurriría lo que está pasando. Hombre, por favor, no sea, ¿le está echando la culpa al gobierno de eso? Usted echa la culpa. Los corrimientos de tierra. Usted echa la culpa a la lluvia. O sea, unas murallas, unos edificios históricos. No me tiene que explicar nada, que el que no lo entiende es usted, en el suelo se acumula y se prevención, planificación, mantenimiento, por favor, entienda. Sí, ya sé lo que son fenómenos naturales. No me va a venir uno del PP a explicarme a mí nada. Pero previsibles, ¿no, señor Bengoa? No, que no llueve nunca. ¿O le sorprende que llueva?
¿La lluvia? No, la lluvia es previsible. Hombre, la lluvia en primavera es un fenómeno muy extraño, es una cosa... Dice que nunca ha llovido tanto. No, Quería saber ha llovido mucho. sobre este Y las crecidas de los proyecto ríos. de San Vicente de la Sonsierra, un poco qué es lo que se sabe, cómo se va a recuperar o si existe ya. A mí me contestaron que ya lo habían hecho todo, mire, lo han debido hacer mal. Dice que se ha destinado mucho dinero a la reparación, Señora a la Moreno, desde rehabilitación. que usted hizo la pregunta ha llovido, por favor. Eso es verdad. Pero ¿Se da a mí lo cuenta? que me gustaría saber es que concretaran cuánto dinero y en dónde. Claro, es que hay Es que tiene que preguntar en julio y en agosto. Digo, porque es que igual hay que saber dónde En vacaciones. Cuando cierran el Parlamento o en octubre que cierran el Parlamento. Por favor. En San Vicente se había hecho un estudio geotécnico, por eso le contestaron a usted que se hizo lo que tenían que hacer los técnicos, señora Moreno. Claro, habrá que hacer estudios para ver. No, es que parece que se va a caer, parece que se va a caer. A ustedes se les cae ¿Qué todo menos la argumento vergüenza. técnico es ese de parece que se va a caer? Pues hombre, cuando pasas por un sitio y te cae una piedra encima, ¿sabes? No me hace falta Tendríamos hacer todos mucha historia los técnica. taludes de la comunidad autónoma los tendríamos que apuntalar, señora Moreno, en todas las carreteras. No, hay que dejar hasta que Como pase lo de caen piedras, Arnedillo. no hay que dejar. Hay que dejarlo hasta que pase lo de Arnedillo. ¿Sabía Ahí va, usted que que se iba ha a pasar caído. lo de Bueno, ¿qué Arnedillo? pasa ¿Lo sabía esto? usted? ¿Eh? No es lo que pasa, sino cómo se actúa. Y tanto en Arnedillo como en otras desgracias que ha pasado, como estamos viendo ahora en Viguera, que se va a empezar por donde se tiene que Lo que empezar, es haciendo los evidente, muros de lo que es contención. evidente es Claro. La iniciativa que trajo el PSOE es que ustedes deben de ser adivinos. Totalmente ineficiente. No, adivina no. No, ¿Le ya parece digo mal que no. que los técnicos de patrimonio de la comunidad autónoma sean los que marquen un poco lo que hay que hacer en las... ¿Le parecerá bien, no? ¿O hay que A mí me tener en parece que cuenta? lo debieran de hacer A mí me parece bien, pero un poco mejor. los Para evitar lo que... Se lo transmitiré. Sí, transmítaselo al... Los técnicos de la comunidad autónoma de Solamente- patrimonio no actúan de motu propio, sino En que el lleva una estudio dirección. geotécnico que se hizo en San Vicente de la Sonsierra no se había producido todavía el deslizamiento. Cuando usted hizo la pregunta, señora muy Moreno, bien. ¿qué es lo que le respondieron a usted? Que está todo de maravilla. No, y a los a ver, años y medio se cae. lo vuelvo a hombre. decir. Había un estudio geotécnico que no había arrojado que había habido deslizamiento. ¿Qué es lo que le dijeron a usted? Que estaba todo bien. Porque, claro, habían caído piedras y se fue a hacer un estudio geotécnico con los técnicos de patrimonio de la comunidad ¿Sabe por qué autónoma hice esa que lo pregunta? encargaron. Y ese ¿Sabe estudio por qué hice esa geotécnico dio pregunta? bien. Porque había un run run en el pueblo. Sí, claro. Evidentemente. Y por Y eso se resulta hizo- que lo que ven todos los del Y pueblo, por eso el se hizo gobierno el de La estudio Rioja dice que geotécnico. está todo bien. Ya, Bueno, pero que pues es ya que los está. técnicos no pueden hacer los estudios a ojos, señora Moreno. Tienen que hacer estudios geotécnicos, estudios Pero, ¿y de tipo, verdad se se ponen cree? testigos a ver si se mueve, a ver Y si de se ver- mueve, qué es lo que se hizo. y Y es de lo que ver- le contestaron a usted. y de verdad Pero se cree- casualmente, 2 meses Claro. después, Casualmente. porque en esos meses, pues al final colmató y colapsó y se cayó. Bueno, pues entonces no estaría Pero cuando tan bien. hizo usted la Pero entonces pregunta, no el estaría tan estudio bien. geotécnico había arrojado que Bueno, no había habido pues- deslizamiento pues- del terreno, que luego se Ustedes produjo. también trajeron una proposición. Sí. Pues entonces Bueno, lo lógico entonces, sería haber para- traído... Ustedes adivinan. Para el Ustedes público adivinan. Es que no sabía que iba a llover. ¿Dónde se va a producir la próxima catástrofe, señora Moreno? Espere, Pues en que- cualquiera vamos a de- mirar... en cualquiera de todos los No, no, vamos a mirar el tiempo, Pues a ver qué va a miren, hacer. en Claro. Robres del Castillo, Hombre. en la ermita de Santa María de ¿Cómo Ruta, en Ventas Blancas, se en está las cuevas trabajando de en estos Erce, momentos en en cualquiera el de castillo? esas. En la iglesia de Santa Elena de Turza, que vamos a arreglar la espadaña junto con la diócesis, claro. En la ermita de San Esteban Pero de ¿sabe Carajada, lo que pasa? en la Que es que la iglesia y propiedad Torre de Muro de no es del Aguas. gobierno de La Rioja. En el que Palacio las de propiedades son Condestables de particulares. Casa la Igual que el Reina. otro día salía uno que tiene el castillo En la de San- antigua de San- estación de de San- Valverde, de Santa- en el de Zuera, ¿no? convento de Campo La El Puente, castillo es Cornao. suyo y no hace nada por mantenerlo. Al final tendrá que entrar de oficio la comunidad Entre autónoma Guajantes, en para, Santa María, para poder en la actuar. ermita En de esa y en otras Serrías. muchas obras. Entre Dicen que va a Vijano, en la llover iglesia de porque Santo no, Tomás no, de no. Negueruela. en Bueno, ¿qué Torres le Fuertes de decimos Cellorio. a los ciudadanos de San Vicente? Fíjate, en estos 6 sitios momentos donde está puede pasar. trabajando. Que estén tranquilos, que no me cabe duda que el gobierno... Pero que no se acerquen mucho por allí, no vaya a ser que se les Yo derrumbe. creo que va a entrar Mariano Esa es la Medina en la respuesta. consejería como asesor externo para indicarles cuándo va a llover y cuándo no. Bueno, venga, que esto es muy serio. No, parece que les hace gracia, ¿Quiénes pero bueno, vamos a- al Es que final no los sé vecinos quién- de no San veo la Vicente tele, no sé van a quién ver es- su castillo reconstruido. No sé quién es Venga, Mariano. perfecto, pues me quedo con esa respuesta, Diego. Lo siento, gracias. no veo la tele mucho. Nos vamos. Muchísimas gracias y Muchas les gracias, dejamos buenas ya noches. con Renques. Adiós, buenas noches. Si me Sara. dices brasero, me suena más. Vale.